Ser podcast. La visita de Antonio Muñoz Molina a la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy es el tema de conversación entre los empleados esta mañana. Fíjate que yo creo, tras leer el episodio de Lepanto, que Cervantes es a Lepanto lo que un veterano de guerra del ejército de Estados Unidos es a Vietnam. Yo, sin embargo, voy más en la línea de comparar esa batalla de Lepanto con el desembarco de Normandía. Veo a Cervantes en medio de esa batalla entre dos armadas a cañonazos en medio del Mediterráneo y como si no hubiese pasado el tiempo, me viene a la imagen de un soldado del siglo XX observando los buques de guerra desplegándose frente a las playas de Normandía. La verdad es que pasan los años y los siglos, pero seguimos siendo igual de imbéciles. ¿Otro café? Sí, claro. ¿Y estos dos pedantes? Nada, tranquila, les pasa cada vez que viene Antonio Muñoz Molina al programa. Tienen obsesión con él. Se leen el libro y luego, como si fuera un Madrid-Barça, se tiran horas y horas comentándolo. Llevan toda la semana con el verano de Cervantes. Estoy del Manco de Lepanto y el Quijote hasta el moño. Pues fíjate que si Cervantes viviese convertiría a estos dos en personajes. Parodiaba muy bien a los pedantes como luego harían Flaubert, Proust o Jane Austen. Todos tienen en común que captaban muy bien a los pedantes y a los tontos de cada época. Espero que Sastre no presente el verano de Cervantes como una novela. Es un ensayo. Sí, y no hay otra cosa que moleste más a Antonio Muñoz Molina que le confundas los géneros de su obra. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos aquel mítico programa del Sidecar que lo invitamos y tú te referiste a su libro Volver a donde como una novela? Como para olvidarme. Es verdad que me dijo, es un diario, no una novela. Se me paralizó el lado más pedante de mi cerebro. Se me coaguló la tontería. No me lo puedo creer. Quiero saludar al más grande, a mi ídolo, a mi paisano, al hombre que imaginó Máquina. Que no puedes pasar. ¿Pero quién coño es esta loca? Es Silvia, nuestra becaria, y no es una loca. No banalicemos la salud mental. Es una chica emocionada, ilusionada, porque viene su ídolo al programa. Por favor, quiero verlo. Nunca lo he tenido tan cerca. Y eso que es de Úbeda y yo de Pegalajar. Máquina nos une. Bueno, Antonio es Úbeda, es Madrid, es Lisboa, es Nueva York, es Valencia, es ciudadano del mundo. Pero su memoria es de Úbeda, al lugar al que siempre vuelve. ¿Puedes no gritar? Aunque sea por respeto a San Antonio, que soy, y Antonio Muñoz Molina, que es nuestro invitado. San Antonio Muñoz Molina, habla con propiedad. Pero qué vergüenza, con lo poco que le gusta a Antonio que le entronice. Suéltame, no me toques. ¿Pero me queréis dejar pasar? Que no, silencio he dicho, que me estás sacando a la Bernarda Alba que llevo dentro. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, José Luis. Tenemos, por tanto, nueva empleada en la biblioteca. Tenemos nueva empleada, Silvia, muy emocional, como has visto, pero muy trabajadora. Además es de, como ha dicho, de Pegalajar, de Jaén, muy cerca allí, en Úbeda. Nació nuestro invitado de hoy, Antonio Muñoz Molina, que hoy nos presenta El verano de Cervantes. Hola, Antonio Muñoz Molina, buenos días. Hola, buenos días. Lamento que se haya formado esto. Ya ves tú qué guirigay has liado claro. Sin tú pretenderlo, ¿eh? Tal como está el mundo y el país. Oye, felicidades esto, ¿no? Lo primero, que hoy es tu santo. Muchas gracias. Oye, ¿qué tiene esa zona de Jaén en la que han nacido, se han inspirado tantos creadores? No sé, es que Jaén tiene un mundo muy secreto, muy bonito, ¿sabes? Es decir, una tierra de la que solo se tiene la imagen de los olivos, ¿no? Y una tierra además por la que se pasa, ¿no? Uh-huh. Porque además está al norte de Andalucía, ¿no? Entonces no es lo andaluz estereotipo, ¿no? Lo que todo el mundo imagina como andaluz, ¿no? Pero luego tiene unas bellezas secretas tremendas, ¿no? Tanto en la arquitectura, no sé, está Úbeda y Baeza, pero muchos pueblos, Pegalajar, por ejemplo, ¿no? Del que se ha hablado aquí, en el que ha habido muchos años un festival de flamenco extraordinario al que yo iba cuando era muy joven, ¿no? Y luego tiene lugares como la Sierra de Cazorla, o la de Máquina, o la de Segura, es decir, una tierra llena de belleza, ya te digo, de belleza
podríamos decir, pudorosas, ¿no? Y hoy que vamos a hablar de tu, iba a decir novela, pero como no me voy a atrever, de tu libro... No te atrevas, de verdad, haces bien. Como vamos a hablar de tu libro, El verano de Cervantes, y aquí luego lo iremos contando, pero cómo a través de tus lecturas del Quijote vas contando en qué punto lo ibas... Es bonito cómo vas repasando tu vida a partir de cómo ibas leyendo, ¿no? Has ido y vuelto al Quijote. En Úbeda viviste tu primer verano de Cervantes. Sí, fueron unos veranos... Bueno, esos veranos de antes, ¿no? Del mundo rural, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño, me gustaba mucho leer, pero no tenía libros, ni había nadie que me dijera, que me recomendara cosas, ni nada, ¿no? Y entonces yo iba por ahí como... Cervantes dice en un momento dado que es tan aficionado a leer que va leyendo los papeles rotos de la calle, ¿no? Entonces a mí yo leía lo que había, ¿no? Entonces si había... me compraban TV y me leía TV, o llegaba alguien y algún tío mío o algo me traía una novelilla del oeste que había comprado, pues yo la leía también. Es decir, que leía lo que había. Y como una cabra que va comiéndose todo lo que, ¿no? Lo que va por ahí por el monte. Y entonces, pues por una serie de casualidades, en mi casa había un Don Quijote de la Mancha y me puse a leerlo. Y me llevé solo años después me di cuenta de que lo leía con tanta facilidad porque el mundo que retrataba era el que yo conocía. Del verano de Cervantes vamos a hablar esta mañana con Antonio Muñoz Molina, en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, que empieza siempre, Antonio, con el repaso de los libros que a ti te traen el mundo que conocemos, que es el mundo de hoy. De la actualidad. Sí. Lo que pasa es que cuando preparé esta sección, la actualidad era lo que estaba pasando en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero claro, yo tampoco lo sabía, que iban a pasar tantísimas cosas. Iban a pasar tantas cosas, yo tampoco lo sabía. ¿Y quién lo sabe? Es que la actualidad va a un ritmo que es imposible cogerla. Esta mañana acabo con Israel, o sea, claro. Quiero decir, la actualidad, pero yo hoy los libros que he traído son 3 libros que tienen que ver con la inmigración en Estados Unidos. El primero es Genealogía, de María Teresa Andrueto, con imágenes de Santiago Guevara, un libro maravilloso que edita Libros del Zorro Rojo, que edita tan maravillosamente bien, y en realidad es una novela gráfica con muy poquito texto que cuenta la historia de la inmigración a América y la vuelta de América, y luego también cuenta pues la inmigración desde África, y es un libro maravilloso y sobre todo maravillosamente editado. Y luego he traído Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una autora nigeriana en esta edición que prologa Elvira Lindo, y que habla de Estados Unidos desde dentro. Sobre todo habla de cómo se siente un inmigrante cuando llega a Estados Unidos y cómo la acoge, cómo acoge a una nigeriana la sociedad norteamericana, una sociedad en la que ya, digamos, las razas y demás están tan establecidas. Y es muy interesante el prólogo de Elvira, pero te das cuenta de que de repente todo este mundo ha cambiado un poco con lo que está pasando ahora en Estados Unidos con Trump. Igual que el tercer libro que traigo es Solito, de Javier Zamora, que cuenta nada menos que el viaje de un chaval que sale desde su país para recorrer 5.000 kilómetros y llegar a Estados Unidos y entrar en Estados Unidos. Y el drama que supone pues esa inmigración de un chaval solo y cómo logra entrar en Estados Unidos. Lo terrible, como decía, de esta historia es que esta novela termina bien, termina con el chaval en Estados Unidos, y puede que ahora pues a este chaval también lo estén echando. Solito, Americana y Genealogía, los 3 libros que al hilo de una de las partes de la tan prolífica actualidad, pues nos trae esta mañana Antonio Martínez Asensio en esta biblioteca en la que vamos a seguir hablando con Antonio Muñoz Molina sobre el verano de Cervantes. Y también con ustedes, en el 900-100-800, saben que como cada viernes esperamos los libros que ustedes quieran donar para los anaqueles de esta biblioteca. 900-100-800. Ser podcast. El verano es la estación de Don Quijote de la Mancha. Es el tiempo en el que suceden del principio al final todas sus peripecias y también el más adecuado para su lectura. El desocupado lector al que se dirige desde la primera línea Cervantes es el que tiene tiempo de sobra por delante, el que puede dedicarse sin urgencia y sin remordimiento a esa particular forma de no hacer nada que es la lectura de una obra muy larga de ficción. Palabras
del verano de Cervantes, de Antonio Muñoz Molina, nuestro libro de la semana de Antonio Martínez Asensio. He de deciros que hoy no me lo habéis puesto fácil con lo de los nombres y los apellidos, además los dos compuestos, en fin. Oye, Antonio Martínez Asensio, ¿por qué este libro de Antonio Muñoz Molina tiene que estar en la biblioteca de Hoy por Hoy? Bueno, porque es un libro delicioso, es un ensayo sobre las lecturas que Antonio Muñoz Molina hace del Quijote desde el principio. Entonces, es un libro que si has leído el Quijote es delicioso porque vas recorriendo y él va desmenuzando un poco muchísimas cosas muy peculiares, ¿no? del Quijote de Cervantes, lo pone en relación con los autores. Pero si no lo has leído, es un libro que te invita, que te lleva a leerte, te desprejuicia, ¿no? Leerte el Quijote por primera vez. Yo creo que es un libro emocionantísimo y es un libro interesantísimo, que también se puede leer como un ensayo sesudo sobre el Quijote, pero también es casi un libro de memorias delicioso. Y es verdad que cuando lo has leído hace tiempo te va recordando pasajes que tú ya habías olvidado y dices, ostras, pues tienes razón, Antonio Muñoz Molina. ¿Esto concluye un ciclo vital tuyo con el Quijote? Es decir, ¿aquí acabas tu relación con él o el Quijote lo vas a seguir leyendo hasta el final? Yo creo que lo voy a seguir releyendo. Mira, yo soy muy aficionado a la música. Por cierto, quiero agradecer las dos piezas musicales que había empezado con una de mis músicas favoritas, ¿no? Que es John Coltrane tocando My Favorite Things, y esto que se ha escuchado antes era Sibelius, ¿no? Que es otro de mis músicos favoritos, ¿no? Decía lo de la música porque... Seguro que ha sido la casualidad y un poquito de Pepe Rubio. Un poquito, sí. Ahora ha sido Pepe Rubio. Yo creo que ha sido Pepe Rubio. Más que la casualidad, es verdad, bueno, sí. Mira, entonces, cuando tú escuchas una música que te gusta mucho, lo mismo sea una sinfonía, que un disco, que una canción, tú esa música la escuchas muchas veces, no la escuchas una vez, ¿no? Tú no dices, yo escuché Abbey Road tal año, no. Tú Abbey Road, por ejemplo, lo escuchas con regularidad, ¿no? O yo escuché la novena sinfonía de Beethoven. Tú lo escuchas a lo largo del tiempo, en distintas versiones, en distintos momentos de tu vida. Y a mí con algunos libros me pasa eso, ¿no? Son libros que me acompañan durante, algunas veces los leo enteros de golpe, otras veces leo un trozo que tengo ganas de... Pero es una presencia continua en mi vida, ¿no? Y yo creo que esos libros son, de algún modo me constituyen, ¿no? Es decir, que han tenido no ya influencia literaria sobre mí, sino también una influencia vital, ¿no? Porque te ayudan, te enseñan a no ya a escribir, sino a mirar de una cierta manera al mundo y a los seres humanos, ¿no? Pero tú cuentas que llevas muchísimo tiempo escribiendo este libro. ¿Desde qué momento, desde qué lectura del Quijote de repente decides, bueno, voy a empezar a tomar notas, voy a empezar a desgranar todo esto que cuentas? Porque claro, llevas muchísimo tiempo y en cada lectura ahí aportando un poco. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empieza eso? Bueno, lleva mucho tiempo, hay que decirlo, hay que suavizarlo, es decir, que llevo de una manera intermitente, claro. Porque el otro día Elvira en la presentación dijo, nadie se pasa 15 años escribiendo un libro, ¿no? Y yo creo que en parte es verdad, ¿no? Quizás sí pensándolo. Yo tampoco creo yo eso, ¿no? Pero bueno, sea como sea. Yo empecé en una de estas lecturas un verano, ¿no? Uno de estos veranos me puse, por casualidad, empecé a leerlo desde el principio y entonces empecé a tomar notas. Iba tomando notas, además como era una época en la que no tenía, era un verano que no estaba escribiendo ningún libro, ¿sabes? Entonces son dos tipos de veranos distintos, ¿no? Si estoy escribiendo un libro, el libro me toma demasiada energía y demasiado tiempo. Si no lo estoy escribiendo, puedo leer con felicidad absoluta, ¿no? Así que empecé a tomar notas y empecé a hilar recuerdos, ¿no? Empecé a darle forma a esa idea, de decir, ¿por qué? ¿Cómo fue el comienzo de todo esto? Y empecé a preguntarme, pues eso, cómo había sido en los distintos momentos de mi vida, cómo había recibido yo el libro y también cómo lo habían recibido otros escritores o personas que no sean escritores, ¿no? Es decir, cuál era el efecto que el libro estaba teniendo en vidas de personas. Entonces, cuando llegaba el otoño, llegaba el final de las vacaciones, pues me dedicaba a otra cosa y guardaba el cuaderno. Al cabo de un año o de unos meses, se me ocurría una anotación y apuntaba algo, ¿no? Y solo ya el año pasado, el verano pasado, pues me di cuenta de que como siguiera así, podía estar toda la vida y al final de toda la vida no tendría nada, ¿sabes? Porque esos apuntes, lo mismo que los hace, los pierdes, ¿no?
Y entonces me puse a ver, a darle forma, ¿no? Porque no tenía forma. Era simplemente... Eran notas. Eran notas, a lo mejor notas que eran de media página algunas, otra una cita copiada, otra el título de un libro que hacía referencia a Don Quijote, una cosa muy, muy caótica, pero al mismo tiempo es algo que a mí me gusta mucho, eso está muy vivo, ¿no? Sí. Ese anotar así en libertad, ¿no? Una especie de diario. Sí, como un diario, ¿sabes? Y entonces fue tomando forma en el momento en que ya me puse delante del ordenador, y eso ya el ordenador parece que te da más responsabilidad. Y le diste, es verdad, una perspectiva, y es el Quijote y el verano, y establecer esa relación por la que te quiero preguntar, porque es verdad que se asocia mucho y es muy bonito ver cómo vas contando el verano a través de tus lecturas del Quijote y también la acción del Quijote que ocurre en el verano. Y ahora que hay tanta gente pensando qué libro me voy a llevar, qué libro puedo leer en las vacaciones, y a lo mejor o no ha leído el Quijote o lo leyó hace mucho tiempo, ¿por qué recomiendas leer el Quijote? ¿Por qué crees que es un buen momento leer el Quijote en verano? Pues mira, hay varias razones. Una de ellas es que toda la novela pasan muchas cosas, pasa mucho tiempo, pero siempre es verano. Es una peculiaridad que no la descubrí yo, la leí en alguien, ¿no? Que yo no me había fijado. En ese tipo de cosas tú no te fijas, ¿no? Dice, pero aquí siempre es verano. No solo avanza el verano, pero luego retrocede, ¿no? Entonces siempre es verano. Y entonces eso ya te ancla ahí un poco, ¿no? Igual que otra cosa que me fijé es que es muy largo, pero llueve una sola vez, muy poco, ¿no? Porque el verano tiene una cosa que si tienes vacaciones y si tienes condiciones aceptables, ¿no? El verano parece que te lleva a la lectura, no tienes muchas obligaciones y sobre todo puedes descansar del presente. Que yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? Ahora mismo estamos aquí rodeados de televisores y tenemos una actualidad nacional e internacional que te devora, ¿no? Nos atropella. Nos atropella, ¿no? Entonces, en el verano, el hacer esa pausa, ¿no? El hacer esa pausa, estar en un lugar de veraneo físico, veraneo mental, y estar con un libro que no sea estrictamente contemporáneo, porque si es contemporáneo, es decir, los que ha recomendado Antonio hace un momento, pues son libros muy del presente, ¿no? Y está muy bien, pero un libro que no es exactamente contemporáneo, que es una ficción y que es largo, te permite otro ritmo, te permite una forma de vida que, claro, que ahora parece que es lo contrario de lo que el mundo te va exigiendo, pero también hay una labor de resistencia, claro, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta que has dicho, que es lo de los fragmentos, porque este libro te lleva también a decir, bueno, a mí de repente me ha apetecido leer determinada parte del Quijote y de repente, oye, pues me voy a leer otra vez la escena de... Entonces está muy bien también leer el fragmento de un libro. Y otra cosa que te das cuenta leyendo El verano de Cervantes, que efectivamente solo llueve una vez, que siempre es verano y demás, pero que sin embargo Cervantes no da puntada sin hilo, o sea, todo tiene una razón, ¿no? Sí, tiene. Hay veces que tiene más razón que otras. Es decir, que hay una cosa que yo creo que tenemos también que reivindicar, que a mí me gusta insistir en el peligro del término obra maestra, ¿sabes? En el peligro de la monumentalidad, ¿no? De monumentalizar una obra de arte, sea la que sea el Quijote o las Meninas o la Novena Sinfonía, lo que sea, porque pierde de vista que es una creación de alguien que en ese momento estaba trabajando, en muchos casos tanteando a ciegas, que no tiene nada de clásico. Cervantes, cuando escribe Don Quijote, es un hombre que lleva 20 años sin publicar, es un hombre que es ya bastante mayor, tiene 50 y tantos años y lleva toda la vida queriendo escribir y escribiendo y leyendo, pero no ha encontrado un lugar como escritor, ¿no? Entonces tiene una gran incertidumbre y luego tiene también la incertidumbre sobre todo cuando escribe la primera parte, de que está haciendo algo que realmente no tiene muchos precedentes, ¿no? Es decir, que claro, de algún modo es un libro experimental, ¿no? Entonces, unas veces no da puntada sin hilo y otras te das cuenta que está improvisando. Y eso es muy bonito también, ¿no? Es decir, el hecho de que él empieza a escribir y tú te das cuenta de que se está dejando llevar. Se está dejando llevar por el entusiasmo de contar algo, ¿no? Cuando el momento, hay una batalla estupenda, imaginada por Don Quijote, que él imagina que 2 rebaños de ovejas son 2 ejércitos. Y se pone Don Quijote a inventarse los nombres de los que participan en esas batallas. Y tú te das cuenta que lo está inventando ahí sobre la marcha. Es decir, que se está dejando llevar por la felicidad
escribir, ¿no? Por eso el subtítulo del libro es Una escritura desatada, ¿no? Porque esa felicidad de improvisar, ¿no? De divertirte con lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Esa es una cosa que explicas muy bien en el libro, cómo la novela se va construyendo y él va aprendiendo a escribir sobre la marcha. Es decir, él imagina, empieza un libro, pero el libro él solo va teniendo para su propio autor otra dimensión. Pero la locura de Don Quijote, circunscrita al ámbito de la caballería andante y sin embargo inocua o inexistente en los demás aspectos de la vida, no tiene nada de excepcional. En realidad es la forma más común de locura, una locura emocional, intelectual, ideológica. Casi todo el mundo ha tenido alguna vez convicciones o apasionamientos que lo han llevado a sostener una idea equivocada precisamente de las cosas que más le importaban e incluso a actuar con insensatez o temeridad en una faceta particular de la vida, mientras que en todas las demás mantiene lo que parece una sólida cordura. Escuchamos en este fragmento que la locura de Don Quijote es en realidad la forma más común de las locuras. ¿Tú dirías, Antonio, que todos tenemos un lado Quijote? Es decir, cuando llevas tus convicciones al extremo y podemos tener esa discusión o con un Sancho Panza o con el narrador, que es también se establece la discusión entre Don Quijote, no es solo entre Don Quijote y Sancho, sino entre Don Quijote y Cervantes, que está contando la historia. Todos tenemos un poco de eso. Bueno, fíjate, el término cuando se dice que algo eres quijotesco, ¿no? Que es como una cosa, eso indica que es como una aspiración ideal y noble y todo eso, ¿no? Y eso Cervantes lo matiza bastante. Es decir, lo que tenemos todos, creo yo, es que tenemos zonas de sensatez y de pronto zonas de absoluta insensatez, temporal o permanente, ¿no? Y a mí es una cosa que me intriga mucho. Es decir, nosotros decimos, Don Quijote está como una cabra, pero de pronto habla con sensatez sobre el matrimonio, sobre literatura, sobre eso. Pero tú piensas la cantidad de personas que parecen normales, ¿no? Y que de pronto te dicen, pues no, porque que los emigrantes están comiendo los gatos en eso, ¿no? Es decir, o una persona que tiene una carrera científica, ¿no? Y te enteras que cree en el horóscopo o que milita en una organización religiosa ultra. Y dice, vamos a ver, si tú tienes una zona de tu cabeza que es racional, si todo en nuestra vida común somos bastante racionales, ¿no? Pero de pronto tenemos o podemos tener como una zona disparatada de locura ideológica o religiosa o lo que sea, ¿sabes? Entonces eso es lo fascinante y lo que Cervantes le llama mucho la atención, la rareza mental, ¿no? Las peculiaridades mentales de las personas, ¿no? Y yo creo que eso es así, ¿no? Entonces Sancho no es la vulgaridad terrenal del que se conforma con lo que tiene, del que no. Es decir, Sancho es un campesino y un campesino tiene un trato con la realidad que es implacable, porque la realidad para el campesino no le permite mucha fantasía, ¿no? Y Sancho tiene el sentido común popular, ¿no? El sentido común del campesino, que cuando Don Quijote se pone caballeresco, ¿no? Dice, quiero, si hay una batalla, tú no me ayudes porque tú no eres armado caballero. Dice, yo voy a participar en una batalla, yo tengo que cuidar a mi mujer y a mis hijos, ¿no? Y tú ves un molino de viento, dice, esto es un gigante. Dice, no, esto no es un gigante, esto es un molino de viento que sopla el viento, mueve la rueda y muere el trigo, ¿sabes? Pero sin embargo, claro, eso cambia, porque tú hablas de El Quijote, pero claro, no solo de la primera parte, sino de la segunda parte del Quijote también, donde 10 años después, claro, Cervantes ya efectivamente sí que sabe lo que está escribiendo, ya está casi contestando además al libro de Avellaneda, Sancho también evoluciona, ¿no? Y también Sancho entra un poco en esa locura, ¿no? Del Quijote también, ¿no? Sí, es que en la segunda parte se ha observado, es curioso, porque cada parte de la novela trata de un tipo de trastorno, sí, ¿no? En la primera parte es el trastorno que te buscas tú mismo. En la segunda parte es el trastorno que te provocan los demás. Es decir, cómo a veces los demás organizan la realidad para engañarte, que también es una cosa bastante contemporánea, ¿no? Entonces la segunda parte no es que Don Quijote se imagine que una venta es un castillo, es que alguien llega y le dice, claro, no, esto es un castillo y tal, ¿no? Entonces, y hay esa
cosa que es la madurez, ¿no? Cuando tú empiezas a leer la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, tú ahí notas que eso discurre, ahí no hay mucha menos experimentación. Ahí lo que hay es la seguridad de alguien que conoce su oficio, que conoce al ser humano en profundidad, ¿no? Y entonces tiene a Don Quijote hablando, cómo habla Sancho, cómo habla la mujer de Sancho, por ejemplo, el bachiller Sansón Carrasco. De pronto ya no son personajes literarios, es gente hablando en una lengua común, llena de ironía, ¿sabes? Y tú ves cómo el diálogo se va extendiendo porque es como la vida, no hay un argumento, digamos, no hay un truco, es decir, el truquillo, es decir, este hombre está trastornado y le van a ocurrir cosas cómicas. No, dice, ¿aquí qué está pasando? Pues está pasando una conversación, ¿no? Eso me parece el hacer literatura de lo más cotidiano, ¿no? Y de la gente más común. Pero a la vez es un poco desalentadora esa segunda parte. Tú en algún momento también cuentas como que te comunica el desaliento, ¿no? Del propio desaliento del Quijote. Es verdad que es un libro mucho más triste, mucho más desalentador que la primera parte. Sí, en parte sí. Hay un momento en que Don Quijote dice, yo no puedo más. Ya. ¿Sabes? Es un momento y que Sancho está pensando por dentro, este hombre ha perdido la cabeza, yo me quiero ir, yo lo quiero dejar, ¿no? Pero claro, es tan polivalente, porque luego también hay otros momentos en la segunda parte en los que Don Quijote se siente en su plenitud, ¿no? Cuando derrota al caballero de los espejos, ¿no? Cuando es recibido en casa de don Diego de Miranda, como cuando los duques lo tratan como a un caballero andante. Hay momentos cuando está en el palacio de los duques se están burlando de él, ¿no? Pero dice una cosa, Cervantes dice, y fue la primera vez que Don Quijote se sintió de verdad caballero andante. Es decir, tú dices, entonces, antes, ¿qué pasaba, no? En estos días lentos de verano, no leo tan concentradamente por amor a la literatura, por amor al arte. Leo por el puro vicio sin castigo de leer, y también para esconderme y para consolarme. Leo Don Quijote por el mismo motivo por el que salgo cada día a caminar, a correr, a montar en bicicleta, por ganas de huir y de encontrar un respiro, para refugiarme del mundo exterior, de este Madrid cada vez más agobiante y agresivo, y también del otro mundo sombrío que hay a veces dentro de mí mismo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la huerta de mi padre, como no teníamos relojes, calculábamos el tiempo clavando una caña en la tierra y observando la inclinación de su sombra, y también contando las campanadas de la iglesia más cercana, que era la del Salvador, irguiéndome para comprobar el progreso en la limpieza de la acequia. Con las dos manos apoyadas en la cintura dolorida, voy a mirar la hora en el móvil, pero entonces suenan las campanadas de las 2 de la tarde, no en una iglesia de Úbeda, sino en la de Ademuz. Varias horas se han ido sin que yo lo notara. He tardado toda la vida en aprender a sumergirme en lo real y lo concreto de las cosas tan hondamente como me he sumergido siempre en los libros. Esa doble y simultánea inmersión es otra enseñanza que le debo a Cervantes. Vamos a hacer una cosa, Antonio, porque como lo tienes sentado aquí, ya le puedes decir, porque no ha fallado en ninguna de las piezas musicales que ha puesto para ilustrarte. Aquí tiene Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Tengo un mensaje para ti. Adelante, Muñoz Molina. No, es que fíjate esto que está Louis Armstrong que está sonando aquí en sus grabaciones de heroicas, ¿no? De los años 20, ¿no? De verdad me parte el corazón, Pepe. Pero dile la verdad, ahora que lo has puesto en inteligencia artificial, ¿no? Música para Muñoz Molina. Y te sale. Y te han salido todos estos temas. Ahora con Pepe iremos repasando las novedades en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, y también les escuchamos a ustedes en el 900, 100, 800. Pero antes, al hilo de la conversación que estamos teniendo hoy con Muñoz Molina o con su último libro, El verano de Cervantes, déjame preguntarte, Antonio, ¿qué es para ti? ¿Cuándo identificas que un libro es un buen libro, un libro que te ha provocado placer? Cuando lo estás leyendo y se te va el tiempo de la cabeza, por ejemplo.
Por ejemplo, esa es una señal, ¿no? El que se te olvide el tiempo, que dices, ¿cuánto tiempo llevo aquí leyendo, ¿no? Yo creo que eso es una señal fundamental. Y otra, realmente, para decirlo con claridad, que te traspase el corazón. Claro. ¿Sabes? Es decir, que para mí la técnica o la sofisticación, la escritura, todo eso, a mí todo eso son herramientas para lograr que algo que tú estás contando o algo que está contando el libro realmente traspase el corazón. ¿Por qué? Porque esté mostrándote algo, porque esté mostrándote una verdad profunda sobre ti mismo, sobre los demás o sobre el mundo, ¿sabes? Bueno, yo le propongo a todo el mundo que haga este verano lector, que estamos ya en verano, casi meteorológicamente desde luego, que se lea El verano de Cervantes y que se lo lea leyéndose El Quijote. Yo creo que es un buen ejercicio. Leérselo no primero uno y otro después, sino leérselo a la vez. Si me permite, es que acabo de acordarme una cosa con respecto a lo que me ha preguntado José Luis. Hay una cosa que dice Isaac Bashevis Singer, ¿no? Dice, una verdad en literatura que es aburrida no es verdad. Claro. Pues mira, ahora como tú mismo te has puesto la trampa, te voy a pedir que dones 2 libros, pero claro, el requisito que te voy a pedir es que los libros que nos vayas a donar hablen de una verdad y te hayan traspasado de alguna manera el corazón. Ahí me has pillado. Pues mira, he traído 2 libros muy distintos entre sí. Uno de ellos que aparece en mi libro y que es un ejemplo de algo que yo trato en el libro y que me gusta mucho, que es la herencia de Cervantes en la literatura internacional, ¿no? Ese libro es Middlemarch, de George Eliot, ¿no? Que es una novela, es una obra maestra de la novela mundial y yo creo que es menos conocida en nuestra cultura de lo que debiera, ¿no? Es una novela de una riqueza y de una humanidad muy profunda, ¿no? Y tiene una protagonista que se llama Dorotea por la Dorotea de Don Quijote de la Mancha. Qué bueno. Y habla de eso, de cómo un impulso de generosidad, la fuerza de la imaginación o el instinto de ser feliz y de admirar lo bello o lo noble te puede llevar a equivocarte, ¿no? Es una cosa muy cervantina. Middlemarch de George Eliot. Sí. ¿Y el segundo? El segundo es un libro que es mucho menos conocido, pero que yo lo descubrí no hace poco, porque descubrí hace poco a este poeta, a Vicent Andrés Estellés, el gran poeta valenciano, que no solo es el gran poeta valenciano, sino que creo que es uno de los grandes poetas españoles del último siglo, ¿no? En valenciano, ¿no? Es la antología de Vicent Andrés Estellés que publicó el año pasado Visor, ¿no? Una antología bilingüe traducida, los poemas traducidos por él mismo, ¿no? Yo lo descubrí porque le pregunté a unos amigos valencianos, decidme un poeta que deba leer, ¿no? En mi ignorancia, ¿no? Y entonces me recomendaron este poeta, ¿no? Es un poeta que tú conoces bien, José Luis, según he descubierto hace un momento, y que tiene la fuerza tiene la inmediatez de las sensaciones sensoriales y también de las pasiones, ¿no? De la pasión amorosa. Es decir, tiene uno de sus poemas más conocidos, ya El Samans, ¿verdad? Que empieza diciendo, no había en Valencia 2 amantes como nosotros, ¿no? Es una cosa que desde el primer verso y luego tiene poemas largos estremecedores, ¿no? Con lo difícil que es mantener la intensidad en un poema largo, ¿no? Tiene uno que se llama Coral Romput, ¿no? O Coral Roto, sí, que es un poema muy largo y que tú te das cuenta cómo el poema va creciendo mientras él lo escribe, ¿no? Yo creo de verdad que es uno de los grandes poetas de nuestro país y que está a la altura de cualquier gran poeta. Tiene esa naturalidad que tiene a veces la mejor poesía americana, ¿no? No te imaginas la alegría que me produce escuchar de ti que Vicent Andrés Estellés y ese No hi havia a València 2 amants com nosaltres lo consideres uno de los grandes poetas españoles, porque efectivamente en Valencia es muy conocido, pero fuera pues se le conoce menos. Vicent Andrés Estellés. Pepe, ¿las novedades que incorporamos a la biblioteca? Pues mira, tenemos Aquellas noches eternas de Silvia Grijalva en ediciones B. Nos lleva a la Costa del Sol del año 63, la del Hotel Pez Espada, la de Bagarne, Sin Connery, Frank Sinatra en aquellos lugares. Y la protagonista, pues con el corazón roto, Maite abandona su Oviedo natal después de que su prometido haya tratado de presionarla para abortar. La joven ha escogido seguir con su embarazo lejos de él y forjarse un futuro en el sur.
Bueno, Silvia Grijalva, que es una mujer súper interesante, que ha escrito muchísimo sobre música y que ahora nos cuenta esto, que también está cerca, pero es muy curiosa la historia esa de esa Costa del Sol de la época dorada, ¿no? Es un libro muy interesante. ¿Y la siguiente, Pepe? Apuntes para una despedida de Javier Serena, Almadía. Apuntes para una despedida es la historia de una relación marcada por el deseo, la frustración y la inevitable pérdida. El narrador, un escritor en pleno bloqueo creativo, encuentra en Maite, una actriz que lucha por hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, un refugio que de manera insospechada termina por convertirse en un lugar hostil. Es un libro súper emocionante y es un libro sobre efectivamente la ruptura, o tal vez como empieza diciendo que desde el principio ya sabían que eso se iba a acabar en algún momento, pero es esa descripción de por qué, esa grieta, ¿no? De por qué las relaciones se acaban y cómo se acaban. Aquellas noches eternas de Silvia Grijalva y apuntes para una despedida de Javier Serena. En el 900-100-800, Milagros desde Santander. Buenos días, Milagros. Hola, buenos días. ¿Cuál es el libro que nos dona? Bueno, pues para mí la novela de humor que más me ha hecho reír después del Quijote, que me lo leí 11 veces, porque era muy jovencita y había que releer, me dijo mi madre, pues la que más gracia me ha hecho después de Quijote ha sido La vida exagerada de Martín Romaña, de Bryce Echenique, que creo que luego tuvo ahí alguna cochinada de algunos plagios, pero La vida exagerada de Martín Romaña me hizo reír una barbaridad. Pues lo anotamos, La vida Tanto exagerada como el Quijote. de Martín Romaña. Milagros, muchas gracias. Muy buena recomendación. Gracias a vosotros. Que tiene una segunda parte, que es el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, y que es verdad que es maravilloso. Lo anotamos, sobre todo es que ahora estoy haciendo todas las notas que tomo de cara al verano. No sabéis lo que me ha cambiado la perspectiva. María desde Madrid, buenos días. Buenos días. Hola María, cuénteme. Felicidades, Antonio. Es un placer coincidir con él Gracias. en las líneas. Le admiro profundamente. Pues mira, yo el libro que quería añadir a la biblioteca es curioso porque el que acaba de recomendar la anterior lectora de Echenique se menciona en este libro. Mi libro sería Tinta invisible, de Javier Peña. Es un libro maravilloso, magistral, de una escritura preciosa, una especie de matrioska en la cual él, tirando de las historias de grandes clásicos de la literatura, ya no solo de su obra sino también de su biografía, va uniendo la vida de su padre y con la suya misma mientras el padre está muriendo en el hospital y fallece. Es un libro sublime, os lo recomiendo profundamente. Javier Peña, Tinta invisible, así como su podcast que se llama Grandes Infelices, y habla también de los grandes infelices de la literatura. Lo anotamos, María, muchas gracias. Gracias. Un Hasta abrazo luego. y enhorabuena. Un Felicidades. abrazo, muchas gracias. Y desde Valencia llama Ana. Hola Ana, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es tu libro? Pues había pensado en uno de Khaled Hosseini. Bueno, en primer lugar, saludar a Antonio Muñoz Molina porque lo admiro muchísimo. Me tuve que leer uno de sus libros en la universidad y fue cuando lo conocí, en ausencia de Blanca. Y bueno, lo que os comentaba es que iba a recomendar 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini, pero luego me acordé que había uno muchísimo mejor que se llama Cometas en el cielo, que está ambientado en el Afganistán de 1975, una sociedad muchísimo más desarrollada que la que teníamos en España en aquel entonces, donde las mujeres iban en minifalda, donde dos chicos podían amarse, y justo el libro va de eso, ¿no? De dos niños que empiezan una amistad, que uno de ellos, el protagonista, pues quiere participar en un concurso de cometas y ahí se enamora de su amigo, aunque no se ve tanta literalidad en lo que es la narración de la novela, pero sí que se ve de telón de fondo. Es un libro precioso que me hizo llorar lo más grande, que recomiendo siempre que alguien me pregunta por un libro, lo recomiendo siempre, que me leí hace un montón de años, que me lo he releído 1000 veces y que es un regalo para el corazón, para el alma y para pasar unos días de verano bastante entretenidos. Y que fue un éxito en todo el mundo. Cometas en el cielo. Ana, gracias.
Nada, vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Está por aquí Pascual Donate también. Hola, Pascual. Muy buenas. Con el libro perdido en la redacción. No solamente traigo uno, traigo 3, porque este es un libro Vaya por Dios. con valor enciclopédico. Se llama Mapa del Tesoro, 1, 2 y 3, 600 páginas cada ejemplar. Está firmado por Miguel Espinosa Infante y publicado por Caligrama. Realmente es un libro enciclopédico, es una carta al hijo enseñándole todo lo que tiene que leer, todo lo que tiene que ver en el cine y todo lo que puede disfrutar del deporte y de otras cosas, de otros filósofos y de otras historias. Martínez Asensio, ¿y este fin de semana? Pues en un libro, una hora, nada menos que Celia en la Revolución, de Elena Fortuna. ¡Guau! Librazo. Un librazo, Durísimo, desde luego. Pero ahí está. En fin, Antonio Muñoz Molina, pues así hemos echado el rato esta mañana. ¿Qué te parece? Pues bastante bien, ¿no? ¿Verdad? Podría haber sido muchísimo peor. Te digo que podía ser una playlist de las canciones que se han Ahora puesto aquí, ¿no? te presto a Pepe un rato para que te haga la playlist del verano. Antonio Muñoz Molina, que ha venido a presentarnos el verano de Cervantes. Ha sido un gusto, así que vuelvo cuando quieras. Muy Un bien. abrazo y muy buen verano. Buen verano, eso te iba a decir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.